Tenemos asamblea constituyente. Y la constituyente llegó de la mano de un pueblo. El éxodo venezolano es el mayor movimiento migratorio de la historia en América Latina. Los venezolanos escapan de su país debido a la crisis humanitaria, social, económica, política, a la que ha conducido al país el régimen de Nicolás Maduro. Colombia se ha convertido en el principal receptor de migrantes y en ruta obligada de venezolanos. Venezuela, el drama de los migrantes. Venezuela es un país suramericano que actualmente vive una de las peores crisis. Posee la mayor tasa de inflación anual jamás registrada en América Latina. Me explico, trabajas toda una semana, y no compras un kilo de sal, porque sobrepasa el salario mínimo. Claro. Y así muchas cosas. Entonces nada hace tú con tener un buen trabajo si la cesta básica no te alcanza para comer. Abunda la escasez de medicamentos y alimentos básicos y la desnutrición va en aumento. Han regresado enfermedades que alguna vez fueron vencidas, como el sarampión. Y como era de esperarse, las protestas callejeras espontáneas están aumentando, siendo brutalmente reprimidas por una dictadura que no tiene contrapeso, ya que la oposición está fracturada y sin líderes. Además, los generales permanecen del lado del presidente. Al final, son los encarcelamientos, las acusaciones cruzadas, las muertes, los disturbios y la pobreza quienes de verdad gobiernan Venezuela. Mi nombre es Blanca, yo vengo de Venezuela. No estoy aquí por gusto y gana, le debo mucho a Colombia. Bueno, sinceramente pienso yo que lo que nos tiene a nosotros los venezolanos, por acá la mayoría, pienso yo que es la situación del país, como está en lo político, en lo económico, pero sobre todo en lo económico, la devaluación que cada día es mucho más elevada. O sea, cuando un salario mínimo ya no alcanza ni para comprar una libra de arroz, lo que comparamos acá en Colombia. Entonces, imagine, no es justo. Acá lo que usted imagine, tiene 3 salarios mínimos, acá por ejemplo en Venezuela usted se compra un vehículo. En cambio allá, ¿cuándo vamos a tener para comprar un vehículo? Nunca. En nuestro país, toda la cantidad de profesionales que han emigrado, en mi caso yo soy administradora de empresas y mire por dónde estoy. Mi profesión en mi país es muy mal pagada, no solamente eso. Si ustedes vieran a los médicos, muy mal pagados, los hospitales en Venezuela están solos, sin profesionales de la medicina, que tú ya con una emergencia no consigues quien te atienda, porque ¿cómo va a vivir un médico en Venezuela con un salario tan bajo? Pero, ¿cómo ha llegado a deteriorarse tan drásticamente Venezuela? ¿Es algo que ocurrió de repente? La respuesta es no. Lo que le está sucediendo a Venezuela es consecuencia de una serie de malas e irresponsables decisiones por parte de los que han tenido el poder en sus manos. Es una bomba de tiempo que estalló con el gobierno de Nicolás Maduro. Rápidamente voy a poner en contexto. El gran error radica en que Venezuela basó exclusivamente su economía en la exportación de petróleo, descuidando así otros sectores clave como la agricultura u otro tipo de industrias. Y además, como no se producía otra cosa que no fuese petróleo, todo lo que hacía falta a Venezuela para subsistir se importaba desde el extranjero. En los años 90, Venezuela era un país sumido en una gran miseria: corrupción, pobreza, subidas de precios, devaluación de la moneda, auge del narcotráfico, etc. En este contexto, Hugo Chávez se presenta en 1998 a las elecciones presidenciales, con un programa socialista muy esperanzador.
Chávez supo ganarse a gran parte de las clases populares, con programas estatales de ayuda a los más necesitados. El gobierno chavista contó con la suerte de que el precio del petróleo volvió a subir. Tiempo después, con la muerte de Hugo Chávez, llega a la presidencia Nicolás Maduro, con tan mala suerte que la caída del precio mundial del petróleo le tocó justo a su etapa de mandato. Esto agrava los problemas de escasez de productos básicos existentes en Venezuela, lo que a su vez agrava la inflación y el desempleo. Y básicamente, estas son las causas de la terrible situación del país. Una economía triste en el país, tanto como la moneda, la comida, los trabajos, la gente está emigrando mucho fuera de Venezuela, se está perdiendo prácticamente las empresas porque no hay personal, gente que trabaja y todo el mundo quiere emigrar. Por lo menos en mi puesto yo tenía un trabajo en Venezuela que se llamaba, yo iba para enero, iba yo como supervisor de una empresa que se llama la Tupperware, que es una empresa muy importante en Venezuela, que se tratan de hacer material plástico, lo que es taza, plazo y esas cuestiones. Y pensando que aquí en Colombia me iba a ir algo mejor de lo que, un poquito mejor, pues tratar de superar lo que estaba viviendo en Venezuela, me retiré del trabajo, literalmente me vine caminando desde Venezuela, llegué hasta las fronteras de Arauquita, caminé hasta aquí, hasta donde me encuentro ahorita, que es el Meta, Vista Hermosa. Me calé 8 días caminando con mi compañero. Venía en un grupo de migrantes que venían como alrededor de 650 venezolanos, entre mujeres y niños, mujeres mamantando, caminando, que iban hacia Perú, Chile, muchos países cercanos, vecinos, hermanos de Venezuela. Los venezolanos, al ver la situación tan compleja de su país, huyen buscando mejores oportunidades, siendo Colombia la principal opción para quedarse, por ser el lugar más cercano. O también, en menor proporción, no se quedan a vivir en Colombia, sino que lo utilizan como paso de tránsito para ir a otros países. En lo que nosotros salimos a emigrar gran parte de Colombia. Brasil tal vez no mucho por la cuestión del idioma, que no nos ayuda. Que más otro país nos queda cerca. Trinidad y Tobago, por ejemplo, yo vivo en Isla Margarita. Trinidad y Tobago me queda muy cerca, para ya saber inglés. Imagínense, ¿cómo vamos si la mayoría no hablamos inglés, cómo vamos a emigrar para allá? Pero lo más que cerca que nos queda es por Colombia, pues. Esta llegada masiva de venezolanos está causando un gran impacto en Colombia, haciendo cada vez más difícil mantener el balance entre la solidaridad y la capacidad para recibirlos. A partir de hoy cambian las condiciones en que miles de venezolanos podrán ingresar o permanecer en nuestro país. Migración Colombia explicó los detalles de las nuevas medidas adoptadas por el gobierno nacional. Las afectaciones que genera esta inmigración son al mercado laboral y la carga social para el Estado, ya que la llegada de extranjeros implica mayor presión, en especial para los sectores informales. Los migrantes suelen realizar labores para las cuales se encuentran sobrecalificados y aceptan bajos salarios para asegurar su sustento. Otra consecuencia a considerar son los riesgos para la seguridad por posibles actividades delictivas como el narcotráfico. Aunque no hay que dejarse llevar por prejuicios, ya que de este tipo de discriminación, los colombianos en el exterior también suelen ser víctimas. En Venezuela llega un colombiano y te están preguntando si eres colombiano, no te preguntan por el pasaporte, no te preguntan por esto, no. Cuando el sistema de salud valía la pena en Venezuela es igualito. Hay una cirugía de emergencia, a operar, no preguntaban nada de eso. Aquí sí yo veo que eso es un poco injusto, es lo único que yo tengo que dar. Del resto, sí he sentido un poco de xenofobia en algunas que otras ciudades donde yo he estado. Y bueno, pero ¿qué voy a hacer? No puedo sentirme igual que esa persona por tener xenofobia. Lo único que sí sé es que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y bueno, le agradecemos mucho a Colombia fervientemente y solamente le pido a mi Dios Todopoderoso que Dios bendiga a este país, que nunca, pero nunca lleguen a pasar por lo que nosotros estamos pasando. En todo este contexto hay varios análisis primordiales
La llegada de venezolanos es masiva y así va a seguir siendo hasta que la situación en Venezuela mejore. Una solución adecuada sería hacer una inserción social y económica planeada, conjuntamente con una correcta distribución de venezolanos en los departamentos, porque esta situación no la pueden asumir solo los departamentos como Norte de Santander, La Guajira. Además, debería hacerse un acuerdo internacional para financiar esa reinserción, porque el mismo fenómeno lo está teniendo Brasil, Ecuador, Panamá, no solo Colombia. En Venezuela, con tus paisajes y mis sueños me iré por esos mundos de Dios, y tus recuerdos al atardecer me harán más corto el camino.